Bueno, muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Fundepos. Para nuestra institución es un placer darles la bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo destacar en una entrevista laboral aplicando una visión estratégica a sus respuestas? Agradecemos sinceramente la participación de estudiantes, egresados, profesionales que hoy nos acompañan en este espacio de formación y actualización orientado al fortalecimiento de sus capacidades para la inserción y proyección en el mercado laboral. La Universidad Fundepos es una institución de educación superior de carácter privado y su propósito es formar líderes y profesionales capaces de transformar la realidad social y empresarial del país mediante procesos educativos que integran excelencia académica, pensamiento crítico, innovación y un profundo compromiso con la equidad y la sostenibilidad y además con el desarrollo humano, por supuesto. En coherencia con esta misión, promovemos espacios académicos que conectan la formación universitaria con las demandas reales del entorno profesional, especialmente en temas clave como empleabilidad, la comunicación efectiva y el desarrollo de competencias para el mundo del trabajo. En un contexto laboral cada vez más competitivo, la entrevista de trabajo se ha convertido en un momento decisivo en los procesos de selección. No solo se evalúa el conocimiento técnico, sino también la capacidad de estructurar ideas, comunicar con claridad, demostrar criterio y responder de manera estratégica ante diferentes escenarios. Este webinar tiene como propósito brindar herramientas prácticas que permitan a los participantes mejorar la forma en que construyen y comunican sus respuestas en esas entrevistas, aplicando una visión estratégica orientada a generar impacto, coherencia y diferenciación profesional. Es para mí también un honor presentar al expositor invitado esta tarde. El señor Roberto Requenes nos acompaña. Roberto es experto en reclutamiento y mercado laboral, con amplia experiencia en procesos de selección, atracción de talento y análisis de tendencias de empleabilidad. Escucho. A lo largo de su trayectoria profesional, ha acompañado a organizaciones y profesionales en el fortalecimiento de estrategias de inserción laboral y posicionamiento profesional, aportando una visión actualizada a las dinámicas del mercado de trabajo y de las competencias más demandadas por las empresas. Roberto es representante, CEO de Berkia, firma orientada al desarrollo de talento y la transformación organizacional, donde impulsa iniciativas vinculadas al crecimiento profesional, la gestión del talento humano y la empleabilidad estratégica. Agradecemos profundamente su participación y la disposición para compartir su experiencia con nuestra comunidad académica. Sin más, le damos la cordial bienvenida y le deseamos una jornada de alto aprovechamiento. Muchas gracias y bienvenido, estimado Roberto. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la Universidad Pondepos. Hay nada más pedirle a la persona que está pegada en esa presa terrible que nos ayude poniendo en mute el micrófono para poder que los demás puedan escuchar. Por otro lado, antes de poder empezar por acá, me encantaría que nos escriban en el chat desde dónde nos están viendo para poder saber hasta dónde, bueno, cuál va a ser el alcance, el impacto que vamos a tener desde esta presentación. Ahí nada más, por favor, creo que vos le puedes dar silenciar a todos, Luis, y luego me abrís el micrófono solo a mí, y yo abro el micrófono más bien. Claro, ya se lo. Yo lo abro y creo que ya ahora, pues, no. ¿O seré yo? Y hay como No, no. un sonido, creo que sí es Roberto de... Es que se escuchan pitos de autos y donde yo estoy no se escuchan. Sí, qué extraño. Hay alguien que se llama Ligia Román que tiene el micrófono abierto. Doña Ligia, ayúdenos por ahí, por favor.
Bueno, Creo dice que acá, sí. por acá San José, San Francisco, Turrialba, Alajuela, Puriscal, San Carlos. Saludos a la gente linda de San Carlos. Yo soy de por allá. Me exiliaron hace como 12 años y bueno, ahora estoy por acá en San José, pero he estado por ahí dando algunos talleres en centros educativos y en algún momento también participé en la feria de Procomer que estuvo por ahí. Entonces, saludo para la gente de San Carlos, de Upala, de Bijagua, de Upala, de Cañas, de Tilarán, de Liberia, que pues es la gente de Atenas, del puerto también, viví en el puerto. Pavas, vecinos, yo soy justamente bueno de Pavas, entonces qué bueno saber que nos están acompañando desde diferentes lugares. Tibas, mira, yo también vivía ahí Tibas por detrás de la McDonald's. Roberto ha andado por todos lados, entonces seguro que nos hemos visto por ahí en la calle. De verdad que un gusto para mí poder estar acá, poder compartir con ustedes. Quiero empezar con una reflexión muy importante y es que las entrevistas laborales cambiaron para siempre y yo creo que quienes hemos hecho procesos de reclutamiento como candidatos nos hemos dado cuenta de eso, de que antes los que tenemos ya 30, 40 años, podemos recordar que antes las entrevistas eran principalmente para revisar la experiencia, qué títulos tenías, cuáles eran los conocimientos técnicos y con eso suficiente. Era un checklist. Tiene, no tiene, no tiene, no tiene, pero hoy eso no es suficiente porque el mercado, los clientes son cada vez más exigentes. Entonces, las personas, las empresas están buscando personas que realmente vengan a generar impacto a la organización, que ayuden a que la empresa crezca. ¿Por qué? Porque las empresas fueron hechas para generar riqueza. Esa es la realidad. A menos de que sea una ONG, las empresas fueron para generar. Si yo soy emprendedor, es justamente para generar riqueza, por supuesto, impactar vidas a través de eso, pero también mantenerme porque pues, también tenemos nuestros gastos. Básicamente, emprendedores corporativos que sepan adaptarse, que sepan resolver problemas, que sepan comunicar sus ideas y vengan a generar valor. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que pensemos en dos candidatos o incluso en nosotros mismos cuando vamos a un proceso y cumplimos con todos los requisitos. Incluso se los pongo más dramático. La persona fue compañera mía en el trabajo tal, nos cerró la empresa, fuimos a buscar empleo, pero únicamente contrataron a uno, a pesar de que teníamos las experiencias similares. ¿Qué pasó aquí? Definitivamente uno destacó porque comunicó muchísimo mejor su valor, el aporte que le podía dar a la organización. Y eso es lo que se busca hoy en un proceso de entrevistas. No es ir a contar las funciones, es ir a contar cuál es el impacto que yo he generado. No importa qué posición ustedes han tenido, si han sido operarios, si han trabajado en una tienda, si han sido administrativos, si han sido gerentes de una empresa. Lo que quieren conocer los empleadores hoy en día es el impacto que nosotros como trabajadores vamos a generar. Entonces, bueno, durante este webinar vamos a trabajar precisamente eso. ¿Por qué? Porque el talento que nosotros podamos tener, las experiencias que nosotros podamos tener, nos va a abrir la puerta. Pero la forma en la que nos comuniquemos, la forma en la que nos vendemos, es la que va a cambiar definitivamente mi futuro profesional a través de una oferta laboral. ¿Ok? Punto importante, si alguien va teniendo alguna consulta o alguna duda, vaya escribiéndola ahí por el chat y al final vamos a tener 15 minutitos para poderlas aclarar o si nos quiere contar alguna situación, algún drama que haya vivido, estoy seguro que muchos nos vamos a identificar en eso porque el mundo laboral se las trae, es complejo y bueno, aprendemos todos para la sesión es justamente para eso. No se me pasó la diapositiva. Ahora sí. En la agenda, pues justamente lo primero que vamos a hacer es entender que las entrevistas no solo evalúan, como les comentaba anteriormente, las experiencias,
sino que más bien evalúan el impacto que nosotros podemos generar. El segundo punto nos ayudan por favor ahí con el micrófono si son tan amables, porque no, Ya estoy cerrando por acá. Sí. Pierdo la línea y se me olvida que estaba hablando y empiezo a contar chistes. Entonces, el primer punto es justamente entender que la entrevista ya no evalúa experiencia, gente. Las entrevistas no evalúan experiencias, evalúan impactos. Llevémonos eso, impacto. Eso va a marcar la diferencia entre si me contratan o no, no importa si la posición es sencilla o no. El segundo punto que vamos a ver, pues es justamente cómo responder a preguntas laborales de una entrevista laboral de una manera estratégica y no operativa. Ojo acá porque esto es muy interesante. Lo operativo se automatiza. Lo transaccional se automatiza. Si yo respondo en una entrevista de manera operativa, va a decir la persona, no, pero eso me lo puede hacer ChatGPT o genero una automatización del proceso y lo implemento y muchísimas gracias. Hay que responder de una manera estratégica y por supuesto lo vamos a ver por acá. Y también hablaremos de algo que es muy crítico el día de hoy, que pues es justamente a la adaptación del currículum. Los currículums se adaptan, ojo con esto. Cuando yo hablo de adaptar es cambiar detalles. Si yo tengo que hacer un currículum desde cero para cada aplicación, algo estoy haciendo mal. Lo que se tienen que hacer son meramente ajustes. Por ejemplo, si en los requisitos dice dominio de Excel y en mi currículum dice dominio de ambientes Office, yo quito dominio de ambientes Office y pongo dominio de Excel. Esos son los pequeños detalles que se tienen que hacer para poder adaptar el currículum. Y recuerden que hoy se utiliza mucho los ATS y la inteligencia artificial justamente para identificar esas palabras claves. Y también, bueno, lo simple, claro y auténtico hoy definitivamente tiene mucho más valor que un diseño. Los que estamos en reclutamiento, nos es muy fácil identificar cuando la persona utilizó ChatGPT para hacer todo el currículum. Se ve, porque muchas veces dice, construir estratégicamente la estrategia para, y la posición que era junior, y la persona era junior. No hay una similitud entre lo que estoy leyendo y el perfil que estoy entrevistando. No digo que no se deba utilizar, por supuesto, pero es una herramienta para potenciar, no para hacer. Porque recuerden que la inteligencia artificial miente. No sé si han visto estos reportajes de que ChatGPT te inventa cosas. Lo que no sabe lo inventa y hasta te da referencias. Y cuando buscas esas referencias, las referencias no existen. Entonces, la inteligencia artificial es para apoyarnos. ¿Cómo? La parte gramatical, la parte de estructura, orden cronológico, palabras técnicas, detalles, soporte, no para hacerlo. Entonces, importante que se lleven de este primer slide es que el conocimiento definitivamente nos gradúa, pero la confianza y la estrategia que nosotros tengamos para buscar empleo es la que nos va a permitir que nos contraten. De nada sirve tener 10 maestrías, 10 doctorados, 20 bachilleratos, egresado de Harvard, si no me sé comunicar, si no sé trabajar en equipo, si no impacto significativamente a la organización a través de mi trabajo, si no sé qué es lo que yo he hecho o en qué he impactado en los trabajos que he tenido anteriormente. No los estoy regañando, por cierto, por cualquier cosa. Es que tengo la cámara de un lado, el micrófono de un lado, la computadora de otro lado, porque de todo no se hace uno. Entonces, cualquier cosa, si sienten que les estoy gritando, me dicen, mae, no me grite. Ok, empezamos con el primer punto de la agenda, que es justamente
Las entrevistas no evalúan experiencia, evalúan impacto. Lo voy a repetir durante toda esta sesión porque porque esta es una de las transformaciones más importantes que está viviendo el mercado laboral el día de hoy. Muchas personas llegan a una entrevista pensando en voy a explicar qué era lo que yo hacía en mi rol anterior. Voy a explicar qué era lo que yo hacía en mi trabajo anterior. Y se hacen la lista, ¿no? Para poder recordar qué es lo que hacen en la entrevista. Pero las empresas están buscando algo totalmente diferente. Las empresas quieren entender qué es lo que hacías para poder saber si el impacto que tuviste en la organización anterior lo vas a poder replicar en esta nueva posición. Porque las funciones, como les comentaba, si yo respondo de manera operativa, eso se puede suplantar con inteligencia artificial. Y hemos visto cómo muchas funciones pues, han pasado justamente por eso. Las empresas quieren saber cuáles fueron los resultados que generaste. Por ejemplo, si estás en el área de ventas, ¿cuánto era tu presupuesto de venta? ¿Llegaste al 80%? ¿Qué plan de acción generaste para poder llegar tanto como fuera posible? ¿O estabas en la parte de ventas o administrando un negocio en pandemia? ¿Cómo enfrentaste esos problemas? ¿Cómo resolviste para que la operación fuera rentable y no despedir gente, por ejemplo? ¿Cómo reaccionabas ante la presión, ante los cambios? Eso es sumamente importante porque esto va cambiando a la velocidad de la luz. El mercado cambia, los negocios cambian, siempre lo he dicho en foros, quienes me han visto en algún otro foro, el mundo laboral cambia como cambia el modelo de un celular, tal cual, a ese ritmo, a esa velocidad, y por supuesto, tenemos que irnos adaptando. Si teníamos, por ejemplo, visión de negocio, si representábamos bien a la empresa, y esto acá, si tenemos centennials, podemos entrar en un conflicto, no me funen en redes sociales, por favor, pero eso es sumamente importante. Cuando nosotros trabajamos en una organización, representamos a esa organización. No, pero es que a mí me gusta andar el pelo largo y a mí me gusta vestir de esta manera. No, si la empresa tiene un código de vestimenta y si la empresa me pide cumplir con estos requisitos, los tengo que hacer. Porque de 8 a 5, yo soy prácticamente de la empresa a cambio de una remuneración y tengo que representar esos valores. Entonces, también cuando vayan a un proceso de entrevistas, métanse a las redes sociales de la empresa para ver cómo viste la gente y poderse vestir de acuerdo a ese proceso para que cuando la persona le reciba se sienta un poco familiarizada. O también le pueden preguntar al reclutador, mira, ¿cuál es el código de vestimenta para ir a esa entrevista? Otro punto importante, el tema de generar confianza, adaptabilidad, esos son puntos claves que es lo que realmente el entrevistador quiere ver en una entrevista laboral. No quieren que le cuenten qué era lo que ustedes hacían. Las empresas hoy contratan resultados, no títulos. Contratan resultados. Y si nosotros tenemos eso claro, va a ser muchísimo más fácil ese proceso de entrevistas. ¿Y que es fácil? No, pues posiblemente no. Posiblemente me tenga que sentar a revisar, a escribir, pero tal cual es. Buscar trabajo es un trabajo, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que dedicarle horas, porque si no fuera así, pues uno manda el currículum e inmediatamente lo contrata. Y además los reclutadores no tendríamos trabajo. Entonces, por eso la cosa va por ahí. Entonces, quiero que reflexionemos sobre esta diapositiva de que tener experiencia automáticamente no te da la empleabilidad. A veces nos encontramos gente de tecnología y uno dice, pero ¿cómo no tiene trabajo si son las posiciones que más se requieren? Bueno, posiblemente la persona sea muy tímida o tenga habilidades blandas que todavía no están completamente desarrolladas en la parte de trabajo en equipo, y eso definitivamente pesa, porque entre el que las tenga y el que no las tenga,
a quién voy a contratar. Algo que yo siempre le digo a las personas que acompaño los procesos de búsqueda de empleo, que están en ese proceso, ¿no? de búsqueda de empleo es, piense como si usted fuera el empleador. ¿Usted contrataría a la persona que entrevistó? Imagínate que vos sos el candidato y ahora sos el jefe. Recordá tus respuestas. ¿Te contratarías? ¿Contratarías a la persona por la forma en la que venía vestida? ¿Le darías la oportunidad? Algo que hacen muchas empresas multinacionales, porque acá en Costa Rica es ilegal, es meterse a sus redes sociales. Empresas, usted no les puedo decir nombre porque se está grabando la sesión, pero hay empresas que revisan las redes sociales de los candidatos que están en proceso. Y en Estados Unidos no es ilegal y usted no se da cuenta. Recomendación número 1, redes sociales privadas. Instagram, Facebook, privado, y no sé si TikTok si es público o privado, pero todos estos temas tienen que estar privados. ¿Por qué? Porque yo voy a ver si la persona realmente puede representar a la empresa. Imagínense que me meto yo, Eduardo, te voy a tomar de ejemplo porque eso es el que me sale acá de primero, pero veo yo en el perfil de Facebook de Eduardo que todos los días sube fotos con cervezas. Esa persona va a representar los valores de la empresa. No. Pero Eduardo se puede tomar las cervezas que quiera todos los días, pero no lo publique. Que nadie se entere. Que se enteren sus close friends, ¿no? Como dice Instagram y demás. Entonces, mucho cuidado con esos detalles porque las empresas, recordemos que nosotros somos un activo, una inversión, y ellos quieren obtener el mejor retorno de esa inversión. Imagínense que ustedes ganan 500,000, súmele el 33% de las cargas sociales, súmele una curva de aprendizaje de 6 meses. ¿Cuánto es eso en plata? Es un montón. Pensemos del lado del empresario. Es un montón de plata. Por eso, el proceso de selección van a evaluar muchísimas cosas. Por ello, a ver, es muy importante que consideremos, y acá resalto, de que la experiencia no es suficiente. Hemos visto en noticias, en diferentes estudios, que la adaptación, la comunicación, el pensamiento estratégico, la capacidad de poder aprender haciendo, son competencias muy valoradas a nivel de mercado, porque las empresas están conscientes de que van a encontrar candidatos que sean buenos, pero que no cumplan al 100. Entonces, en ese sentido, yo voy a evaluar potencial. ¿Y qué es ese potencial? Capacidad de poder aprender haciendo. ¿Cuánto le va a durar a esta persona poder aprender esa función? ¿Ok? ¿Y qué tanto? Pues las personas también pueden evolucionar con el negocio o ayudar a evolucionar el negocio. ¿Qué es o cuáles son los errores comunes? El trato a personas. Eso se asemeja al estudio de vida, costumbres que se hace en otras empresas, correcto. Hoy en día eso es sumamente importante para poder enganchar a las empresas. Se llama employee engagement, el término que es retención. Porque imagínense, reclutar es difícil porque no hay gente. Y ahora, después de reclutarlos, tengo que retenerlos, ¿no? Entonces hay que hacer ese match social y demás. Entonces, errores comunes que cometemos los candidatos. Uno de los errores muy comunes o más comunes a nivel de entrevistas laborales es describir tareas, como les comentaba anteriormente. Eso no comunica ningún impacto. Eso no va a generar ningún interés. Eso no va a generar ninguna conversación con el reclutador o con el dueño de la empresa. Por ejemplo, me encargaba de atender clientes y hacer reportes. No está mal, es una función. Atendía clientes y generaba reportes. Pero lo que hablábamos anteriormente, eso es operativo. Eso es una respuesta operativa.
Eso no es una respuesta estratégica. Eso no estoy comunicando el valor que yo generaba, cuál era el resultado, por ejemplo, que obtenía, qué hacía diferente. Adelante, alguien habló por ahí. Entonces mañana le pregunto para ver si me hace el teletrabajo el sábado. Por favor, Bueno, mantenemos los micrófonos cerrados. Vamos a no ir le vamos a cerrando por dar acá. teletrabajo por tener el micrófono encendido. Ok, ahora veamos cómo cambia, por ejemplo, esto tan sencillo de me encargaba de atender clientes y generar reportes a logré mejorar la experiencia del cliente, reduciendo tiempo de respuesta y generando mayor seguimiento comercial. Noten la diferencia. Esta respuesta transmite iniciativa, visión, orientación a resultados y aporte al negocio. ¿Vieron qué sencillo? Y vieron el impacto que genera cuando yo cambio de una respuesta operativa a una respuesta estratégica. Y eso es justamente lo que las empresas buscan o quieren hoy. No solo quieren personas que hagan tareas, quieren personas que entiendan el impacto que ellos generan a través de sus funciones, a través de lo que hacen. Y aquí yo les dejo una a ver, unas preguntas, ¿no? Para que se los lleven a su casa y cada vez que se vayan a preparar para un proceso de entrevista, piensen qué mejoré, qué problemas ayudé a resolver, cuál fue el resultado que generé con la resolución de ese problema, qué aprendí de esa situación que enfrenté y cómo aporté valor. ¿Lideraba yo esa estrategia o era un seguidor? ¿Cómo aporté a ello? Eso va a ayudar a transformar completamente de qué manera el entrevistador percibe tu perfil sin importar el tipo de posición en el que estén, desde lo más operativo hasta la posición más ejecutiva. Y ojo, yo he entrevistado ejecutivos de muy alto nivel que no tienen la menor idea de qué responder en una entrevista. Y son muy buenos en lo que hacen, pero tal vez la última entrevista que tuvieron fue hace 20 años. ¿Se entiende, no? Y te hacen el currículum de 30 páginas. Pero bueno, justamente esas sesiones son para esto. Tenemos que prepararnos, tenemos que ver qué es justamente lo que los reclutadores esperan de mi currículum, qué es lo que ellos esperan de una entrevista. Muchas veces yo he conversado con colegas que me hablan que me dicen, es que yo le pregunto al candidato, hábleme de usted, y me empiezan a contar, bueno, tengo 40 años, soy casado, vivo en Alajuela, tengo 2 hijos, soy sangre O positivo. El reclutador no quiere saber eso. Cuando nos digan, hábleme de usted, tengo 10 años de experiencia en la parte de servicio al cliente, he trabajado proyectos de transformación que nos han permitido generar estos resultados, he trabajado en la creación de indicadores para poder hacer un seguimiento a las personas que trabajan en el modelo remoto, porque no es lo mismo trabajar en oficina que trabajar en remoto. Eso es lo que el reclutador y el entrevistador quiere. Si el entrevistador quiere conocer de su vida personal, se los va a decir. Y ojo acá, me voy a adelantar un poco a la diapositiva. Hay que saber jugar este juego. Si a usted, señora, muchacha, joven, señor, el entrevistador le dice, perdón, se me fue acá. Mira, es que acá es muy exigente el tema. ¿Usted quiere tener hijos? Digan que no. Aunque ustedes quieran tener 10 hijos, digan que no, porque si no van a quedar fuera del proceso. ¿Ok? Digan que no. Esa es una pregunta que ningún empleador debe de hacer. Y la ley de Costa Rica blinda ese tema y puede haber un tema de discriminación, pero es muy complicado probarlo. Una vez a mí me pasó como reclutador un candidato que me dijo,
No, yo solo quiero el trabajo por 2 años para poder recoger dinero y luego montar mi negocio. Pregúnteme si esa persona siguió en el proceso. Por supuesto que no. Si usted lo que quiere trabajar es 1 año nada más en esa empresa para poder seguir de viaje a Europa, usted llega y dice, no, a mí me encantaría poder desarrollar una carrera profesional acá, poder aprender y poderme quedar tanto como sea posible. Hay que responder cuando se meten con la vida personal de uno, hay que responder lo que ellos quieren escuchar, ¿ok? Cuando estamos hablando de funciones y de impacto, seamos estratégicos y no mintamos en la respuesta. ¿Por qué? Porque se hacen las referencias laborales. Estos son hacks y secretos de reclutador. Pero, por ejemplo, si yo le digo, no, yo no quiero tener hijos, ¿a quién van a llamar a preguntarle referencias si Eduardo quiere tener hijos o no? Me explico, hay que jugar de manera muy inteligente ese juego corporativo. Pasamos a la siguiente, que es lo que espera identificar un entrevistador. Definitivamente muchas veces también los candidatos esperan o creen que es para validar experiencias técnicas, pero en realidad lo que el reclutador está haciendo o está buscando es muchísimo más que eso. Estos son 4 aspectos mínimos, críticos, que el reclutador está buscando. Número 1, potencial. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber no solo quién sos hoy, sino quién podés ser mañana dentro de la organización. Podés crecer, podés desarrollarte en otras áreas, no cumplís al 90%, no cumplís con el perfil, pero te puedo desarrollar, te puedo invertir plata, pagarte certificaciones para que te puedas quedar. Eso es una de las, por eso les digo, respondan lo que ellos quieren escuchar. Sí, sí, yo quiero trabajar acá 20 años hasta que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, la primera cosa definitivamente que buscan es potencial. Y acá muchas empresas valoran el tema de la actitud y esa capacidad de aprender y esa disposición de crecimiento. Nunca digan en una entrevista, no, no sé. Mire, en este momento no sé, pero podría aprender. No sé, pero me podría capacitar. No sé, pero si me ponen con una persona experta, seguro que lo puedo desarrollar. Especialmente pues en mercados que son tan cambiantes, el tema del potencial juega un papel muy importante. Otro punto, me voy en el tema de los mensajes, perdón, ya volví. El segundo elemento es la capacidad de adaptación. El mercado cambia y todos los que estamos activos en el mercado laboral hemos visto la cachetada que nos dio la pandemia. El mercado cambió significativamente, se digitalizó significativamente. Hoy decimos que las habilidades que solicitaban las empresas antes de pandemia están obsoletas en comparación a lo que hoy en día el mercado necesita. Son totalmente diferentes, porque las necesidades son diferentes, porque hay nuevas tecnologías, porque ahora está el trabajo remoto, porque ahora la economía geek, que es este tema de los freelance, está creciendo mucho. Se contratan resultados por tiempos definidos y no perfiles. ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a buscar es esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de ajustarse y, por supuesto, poder enfrentar los cambios sin bloquearse. Hay gente que los cambios les bloquean. Y si hay aquí alguna persona mayor de 50 años, eso es lamentablemente lo que, ojo, no significa que todos sean así. El mercado no castiga la edad. El mercado lo que castiga es la flexibilidad, la capacidad de poder ajustarse. Y lamentablemente se ha satanizado de que una persona después de cierta edad, y es que además hay uno que otro que dice, es que yo tengo 20 años de hacerlo así, ¿verdad? No nos ayuda y no se ayuda. Entonces, también tenemos que prepararnos para procesos de entrevistas. Si yo tengo 50 años,
decir, me encanta trabajar con millennials, aprendo de tecnología. Usted no sabe lo que me ha ayudado a mí a automatizar procesos contratando millennials y teniendo boomers para poder enfrentar diferentes crisis. Cuando congenian estos diferentes generaciones, el éxito definitivamente está a la vuelta de la esquina. Otro punto, y el tercero, es la inteligencia emocional. Algo que a los ticos nos hace falta muchísimo y lo vemos en las presas, lo vemos en la calle. Al tico se sube a un carro, agarra el volante y se le meten pisuicas. Las empresas en estos procesos van a observar eso y van a hacer preguntas para poder determinar cómo manejamos los conflictos, cómo reaccionamos bajo presión. Ojo que incluso nos pueden poner pruebas en el proceso de entrevista y hacernos preguntas muy fuertes, incluso intensas, o hacer ejercicios o hacernos esperar, justamente para poder validar eso, ver cómo nos comunicamos, cómo trabajamos con otras personas, cómo manejamos las situaciones difíciles. Ojo que cuando estamos en un proceso de entrevista estamos siendo evaluados desde que saludamos a la recepcionista. Es una práctica que, por ejemplo, a mí me encanta hacer. ¿Y qué tal? ¿Y cómo viste al candidato? ¿Te pidió agua? ¿Fue al baño? ¿Se sentó? ¿Saludó? ¿Conversó? ¿Estaba asustado? Todos, cada vez que vayamos a un proceso de entrevista, sepamos que estamos siendo evaluados. Y ojo que si les invitan a comer y el proceso de entrevistas es en un almuerzo, no es porque me caíste bien, es que quiero ver cómo reaccionás en un escenario como este, por ejemplo, si sos un comercial, porque muchas veces los comerciales que venden servicios a empresas, sus negocios se cierran en una cena. Entonces, mucho ojo que cuando estamos en un proceso, estamos siendo evaluados significativamente. Y pero a ver, no se me vayan a asustar, como ven, son cosas que se pueden trabajar. O sea, la intención es dar visibilidad de estos puntos para que nos los llevemos a casa, hagamos nuestras introspecciones y empecemos a trabajar para que no nos agarren desprevenidos. Y si un día van y dan esta respuesta de me encargaba de atender clientes y de hacer reportes, no digan que yo les di este webinar. ¿Ok? Listo, pues. Creo que me retrasé ahí la diapositiva. Bueno, y otra cosa que las empresas buscan también es que las personas conecten con su estilo de trabajo y valores. Eso es sumamente importante. Por favor, cuando vayan a una entrevista, investiguen de la empresa. Investiguen cuáles son sus valores. Yo, reclutador, pregunto, Luis, ¿tuviste la oportunidad de ver la página web? Y Luis me dijo que sí. ¿Con cuál valor te identificas y cómo lo pones en práctica? Bueno, pues la verdad lo vi así por encima. Gracias, Luis. La entrevista llegó hasta acá. Primero, no se tomó en serio, ¿no? El hecho de investigar sobre quiénes somos nosotros como organización. Segundo, mintió. ¿No? Pecado capital. Siempre, y sé que muchas veces aplicamos a empresas, agarremos una libretita y a ver, si estamos buscando trabajo y estamos comprometidos con eso, yo esa libreta la voy a andar aquí, donde vaya. Y cuando el teléfono suene y me diga, mire, le llamamos de Verkia Consulting. Sí, claro, Verkia Consulting, ustedes se dedican a reclutamiento. Claro que sí, me acuerdo, yo apliqué. Engancharon al reclutador y van a tener esa conversación. Hay muchos reclutadores que ustedes les dicen, que nosotros, los candidatos les decimos, mire, yo he aplicado a tantas posiciones porque necesito el trabajo que ya ni me acuerdo. Bueno, pues José, muchísimas gracias. La empresa que le llamó fue Los Tres Patitos. Investigue, ve a ver si nosotros somos una empresa que le pueda interesar y aplique más tarde o aplique otro día. Cositas tan sencillas, chicos, chicas, señores y señoras, nos puede hacer perder la oportunidad.
Reitero, buscar trabajo es un trabajo. Los que tienen la posibilidad económica de acompañarse de un coach en este proceso, háganlo para que ese proceso sea un poco más sencillo. Ojo que el coach no les va a buscar trabajo, va a ser un bordoncito en el que ustedes se van a sostener en ese proceso, ¿no? Como cuando vamos al psicólogo. Importante de este slide, la entrevista no es un examen sobre tu pasado, es una conversación sobre el valor que le puedes generar a la organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones buscan generar riqueza, buscan ganar mercado, buscan matar a la competencia y quedarse con todos sus clientes. Entonces, ¿cómo yo desde mi experiencia voy a contribuir a esos objetivos organizacionales? Pensemos en ese momento, pongámonos en los zapatos del empresario. ¿Cómo estamos con el tiempo, Luis? Vieras que no veo el reloj. Estamos bien, 6:45, creo que estamos a tiempo. Perfecto, estamos súper bien. En esta diapositiva, ¿cómo responder con visión estratégica y no solo operativa? Recuerden, respondemos estratégicamente, no operativa. No responder qué era lo que hacía. Muchos candidatos explican qué hacían, qué herramientas usaban, cuáles eran sus funciones diarias, pero los perfiles que realmente llaman la atención son los que hablan del impacto, son los que hablan de las decisiones difíciles que tuvieron que tomar para salvar el negocio, de las mejoras, de las contribuciones, de los clientes que le ganaron a la competencia. Y eso le encanta cuando usted habla con un gerente de ventas y le dice cuántos clientes le robó a la competencia. Vean, yo les aseguro que les ofertan ahí mismo, porque estoy hablando de la contribución y del impacto que yo puedo generar y de la fidelización que yo tengo con esos clientes por ahí para quienes están en el tema de ventas corporativas. Por eso aquí aparece una frase, o más bien, a ver, me gustaría darles una frase que el error capital o el pecado capital es responder únicamente lo que hacía. Porque cuando un candidato lo que hace es enumerar tareas, la persona que le está entrevistando va a decir, ah, es una persona operativa. Puedo contratar a alguien por menos para que haga esa operación. Y sin importar el rol, yo necesito una recepcionista estratégica que presione a los proveedores para que los productos lleguen a tiempo, para que las facturas salgan, que tenga esa capacidad de negociación, no solo para la gente de alto nivel, todos tenemos que ser estratégicos, todos tenemos que ser emprendedores corporativos. No es lo mismo decir, yo hacía ventas, que decir, analizaba información comercial, datos para identificar mejoras y apoyar en la toma de decisiones a equipos. Cambia totalmente la narrativa y el impacto que podemos generar. ¿Cómo construir respuestas ejecutivas? Es muy sencillo. ¿Han escuchado del modelo STAR? De respuestas por competencias. Es eso, pero se nos olvida, vean. Practíquenlo mucho, practíquenlo en el espejo, que si ustedes dominan el modelo STAR, créanme que van a poder comunicar lo que la otra persona espera. ¿Por qué? Porque muchas personas saben hacer muy bien su trabajo, pero no lo saben comunicar estratégicamente. Este modelo les va a permitir comunicarlo estratégicamente. Practiquen, practiquen, practiquen. Esto es como ir al gimnasio. Si quieren que el músculo crezca, hay que ir 3 meses por lo menos, ¿no? Hay que practicar, practicar, practicar. Con hacerlo unas horas antes de la entrevista no va a funcionar. Básicamente la fórmula es situación. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cuáles fueron las acciones que yo hice para poder mejorar eso? ¿Y cuál fue el resultado? No sé, habían muchísimas quejas por parte de los clientes, quejas que estaban. ¿Qué hiciste específicamente? Pusimos una de esas maquinitas, ¿han visto las de caritas felices?
o pusimos un buzón de quejas para poder identificar el problema. Después de que podemos identificar el problema, empezamos a llamar a los clientes para decirles o comunicarles cuáles son las acciones que estamos implementando para poder mejorar y que garantizamos que cuando regresen no van a vivir esa situación. ¿Qué impacto generamos? Bueno, muchos de los clientes que nos calificaban con 1 el servicio regresaron a la empresa y nos siguieron calificando mejor. Ese es un ejemplo muy sencillo. Cuéntame de un reto, por ejemplo, importante. Una respuesta operativa aquí sería, había mucho trabajo y teníamos atrasos. ¿Qué me está diciendo? Nada. Pero una respuesta estratégica, identifiqué que el principal problema era el seguimiento a las tareas. Organicé reuniones cortas de seguimiento, de control, hicimos una lista de prioridades y eso nos permitió poder lograr reducir los atrasos y mejorar la coordinación del equipo. Hay un cambio significativo frente a una función muy sencilla, ¿cierto? Y este tipo, acá, de respuesta me permite poder transmitir liderazgo, capacidad analítica, orientación a resultados, comunicación ejecutiva y madurez profesional. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? Pónganme ahí en el chat si están de acuerdo, a ver si me están poniendo atención. Perfecto, muchísimas gracias. Muy importante, en lugar también de decir yo hacía, me tocaba hacer, tenía que, cambiemos por logré, implementé, con mi equipo desarrollé, identifiqué esta situación, fortalecimos estas áreas, porque eso nos va a permitir poder estructurar ideas mucho más estratégicas. Y eso es lo que las empresas hoy en día están buscando. Cambiemos lo operativo por lo estratégico. Estrategia, igual, busque la forma estratégica de comunicar algo tan sencillo como ordenar facturas, por ejemplo. No, pues mire, teníamos una situación con el tema de las facturas, estaban desorganizadas, yo elaboré un Excel que permitió llevar un inventario de cuáles eran las facturas, identificar cuáles eran los faltantes, poder hacer un seguimiento y eso permitió que los pagos se pudieran hacer a tiempo y no pagar intereses que cobran muchos proveedores por estos temas. Se me ocurre, o sea, nos podemos sentar y construir esa respuesta estratégica. Y ahí, ojo, vean que ¿quién fue que dijo eso? Que estaba Montoña Derek Alberto. Ojo, porque ahí es donde podemos utilizar la inteligencia artificial para que me ayude a estructurar respuestas estratégicas. Recuerden que tampoco se trata de memorizarlas, ¿no? Se trata de, pues ahí construirlas, de ver, leer, entender y poder entender esta forma. La marca personal. Ojo acá, porque de aquí vean, se los estoy diciendo qué fecha es hoy, 27 de mayo, casi 8 de la noche. Anoten esto. De aquí al 2035 el mercado laboral va a cambiar. Los contratos por tiempo indefinido van a bajar considerablemente. La economía geek o la economía de contrato por servicios profesionales en el 2025 subió o aumentó 1.5% en comparación al año anterior. Es decir, está creciendo. En el estudio de expectativas de contratación de Manpower para el segundo semestre de este año, dice que el sector con mayor crecimiento a nivel de contratación son los servicios profesionales. Las empresas contratan resultados por tiempos definidos. Y aquí va a jugar un papel muy importante la parte de la marca personal. Empecemos a trabajar en ella. ¿Por qué? Algo tan sencillo. Si usted es conocido, si usted es una autoridad en su área,
usted va a poder cobrar lo que quiera. Pero si nadie sabe quién es Roberto Requenes, lo busco en Google y lo que me sale es videos de YouTube cuando de Dragon Ball Z porque era súper fan, que pueden salir si lo buscan, ojo. Posiblemente yo para poder ganar un negocio lo voy a tener que hacer por precio. La marca personal juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque también yo como empleador quiero que mis colaboradores sean voceros de la marca para que se generen candidatos orgánicos. Entonces, en la marca personal no es solo lo de las redes sociales, es cómo hablamos, cómo respondemos, cómo reaccionamos, cómo escuchamos, cómo nos presentamos, cómo damos la mano. Hay candidatos que se despiden de beso de las reclutadoras después de la entrevista. No, pecado capital, no se hace. ¿Cómo nos comunicamos? La puntualidad, problema de todos los ticos, el tema de la puntualidad y las presas, el tono de voz, la energía, el contacto visual, el orden, la claridad, son aspectos que también son considerados. Muchas veces la gente se estresa porque dicen, es que tengo que ir a comprar ropa para ir a la entrevista. No, vaya con su ropita bien aplanchada, bien bonita, que la línea de la camisa se vea recta y va a llamar la atención porque eso cuesta verlo. Ahí se ve siempre el montón de rayas. Yo soy muy observador de esos temas. Y vayan con claridad. Aquí lo que se busca básicamente es qué es lo que percibe la empresa, ¿no? La parte de seguridad, si me transmite confianza a través de la forma en la que se comunica, madurez es sumamente importante. El tema de la adaptabilidad, se ve flexible, se ve rígido, ¿no? Cuando uno le pregunta sobre cuál es el modelo para poder gestionar proyectos y me habla de algo de hace 20 años. Y también cómo maneja preguntas incómodas. Y el tema de las preguntas incómodas pueden ser las personales. ¿Y usted es casado? No, ¿por qué? ¿Y quiere tener hijos? No, ¿por qué? Ay, no me gustan los niños, la verdad, honestamente, yo soy workaholic. Llévenla siempre por ahí. Y por supuesto, la actitud, que nos enfoquemos principalmente en soluciones y no en problemas. No hablar también mal de las empresas donde hemos laborado. ¿Cuáles son algunos errores? Permítame un segundo. Así como hay acciones que nos ayudan a fortalecer nuestra marca personal en una entrevista, también existen pecados capitales o errores que nos van a afectar muchísimo en la percepción que tengan de nosotros como candidato. Y lo más importante es que muchas veces ocurren sin que nosotros nos demos cuenta, porque no los teníamos identificados, porque no los trabajamos. Y uno de los más comunes que yo he visto como reclutador es hablar mal de los empleadores. No se habla mal de los empleadores. Imagínese que yo venga a hablar mal de Fundepos con Luis, con la gerente de, no sé, una universidad Santa Lucía, y resulta que la persona con quien yo me quejé o hablé mal es prima de Luis. ¿Cierto? Eso puede pasar. O es el esposo de, yo de verdad he visto casos de la vida real en ese sentido. Entonces, no se habla mal del jefe, eso nos puede afectar muchísimo. Cuando un candidato habla negativamente de una empresa o de los líderes anteriores, lo que uno va a pensar como entrevistador, pues es justamente, ¿y qué va a decir de nosotros en el futuro? Otro error frecuente que se hace o que afecta a la marca personal es el victimizarse. Victimizarse constantemente.
decir que es que el jefe no explicaba, que el jefe acá, que la empresa no permitía, esto y lo otro, no lo hagamos. Explicar explicar los retos está bien, pero no desde la victimización. También otro punto importante es el interrumpir cuando nos están hablando o haciendo preguntas. Eso transmite arrogancia. Pecado capital, no investigar de la empresa, no saber de dónde me están llamando y peor aún, decir que he aplicado a tantas empresas que ya ni sé. Eso es un pecado capital, no lo hagan. Dar respuestas demasiado largas y desordenadas, eso también. Muchas veces, muchas veces uno como reclutador ve, me encanta eso, fulminado. Muchas veces uno ve, muchas veces el candidato me respondió en 10 segundos, pero luego me contó una historia y se fue a hablar mal de los jefes y uno dice, hasta acá llegaste, como dice Eduardo, se fulminó solo, se disparó en el pie. Cuando nosotros dominamos esta fórmula, vamos a responder específicamente lo que nos preguntaron. Entonces, practiquémosla todos los días. Incluso cuando estamos hablando con alguien en la parte social, llevémoslo a la práctica para que cuando lo vaya a ser necesario, definitivamente nos ayude. Entonces, recordemos que las empresas, por supuesto, no solo contratan habilidades, también quieren tener tranquilidad dentro de su empresa, una atmósfera cordial de trabajo en equipo, de reputación. Hoy en día la reputación juega un papel muy importante en la marca empleadora, pero también en la marca profesional. La manera en la que respondemos puede pesar más que la experiencia que tenemos. Entonces tengamos mucho cuidado y consideremos eso. Prepararnos, estudiar como si fuera un examen. ¿Ok? Preguntas difíciles, ¿cómo responderlas? Ya esta es como la parte, ya por acá vamos finalizando antes de entrar a preguntas y respuestas. ¿Por qué se hacen preguntas difíciles? A ver, muchas veces, o más bien generalmente, las empresas no hacen preguntas difíciles para poder incomodarte o para poder ponerte nervioso, sino más bien es para evaluar cómo reaccionás, qué pensás, qué nivel de madurez profesional tenés. No tenés que tener la respuesta correcta, es cómo manejas esa situación. No sé si han visto estos videos que dicen y le preguntan cuántas bolas de béisbol alcanzan en un camión cisterna. Y la gente empieza a calcular y esto y demás. También revelan si estamos manipulando las pruebas. Ellos lo que buscan, como les comentaba, pues es esto, cómo reaccionás, cómo pensás, cuál es el nivel de madurez profesional, porque cuando una empresa hace este tipo de preguntas inesperadas, muchas veces lo que está observando es el manejo emocional, no la respuesta perfecta. ¿Cómo reacciono yo ante esa pregunta incómoda? ¿Cuál puede ser esa pregunta incómoda? Háblame de una debilidad. No, yo no tengo debilidades. Fulminado, me encantó. Eduardo, fulminado. No, hay una frase, un meme que dice, te quiero y te amo con todos tus defectos. ¿Cuáles defectos? Eso hagámoslo con los amigos y la pareja, pero jamás en un proceso de entrevista. ¿Ok? Entonces, háblame de una debilidad. Uno de los errores comunes, de verdad, se los juro que pasa. Y hay muchas personas que también empiezan a pensar, bueno, déjame pensar, y se quedaron ahí. O sea, todos tenemos que conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Este tipo de respuestas, o durar mucho tiempo en responder este tipo de respuestas, va a generar desconfianza, porque definitivamente, como les comentaba, todos tenemos áreas de mejora. Y uno como empresa lo que espera es autoconocimiento, porque si la persona se conoce, va a saber en qué tiene que trabajar
para poder ir alineándose a los objetivos y a los retos del mercado, la adaptabilidad que hablábamos anteriormente. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Déjenme por ver si lo tengo por acá. He trabajado en mejorar mi capacidad para delegar, porque antes tenía que asumir demasiadas responsabilidades. Hoy trato de organizar mejor mis prioridades y confiar en mi equipo. Cambió muchísimo. Esto muestra conciencia. Sé cuál es mi debilidad, pero además la estoy trabajando. Ojo en eso, no solo mencionemos la debilidad, también hablemos de que la estemos trabajando. Mi Excel es intermedio, pero yo estoy seguro que en un mes voy a tener un nivel avanzado porque estoy estudiando y practicando todos los días. No solo voy a exhibirme por ahí, ¿ok? Eso nos permite poder, como les comentaba, transmite madurez, transmite autocrítica saludable y evolución profesional. ¿Por qué saliste de tu empleo anterior? Aquí tenemos que evitar críticas, dramas, conflictos y resentimiento. Respuesta estratégica: consideré que era un buen momento para buscar nuevos retos y espacios donde pudiera seguir creciendo. Es que mi jefe era bien tóxico, fulminado. Es que la empresa tenía problemas económicos, fulminado. Mira, estuve mucho tiempo en la posición, ya no representaba un reto, me gustan los retos y bueno, justamente es lo que estoy buscando en una nueva oportunidad laboral. Otro punto, déjenme un segundo por acá, denme un segundo. Ok, es que tengo otro tema por ahí a las 8, pero ya les pedí que me dieran unos minutos más porque me encantaría que podamos tener espacio para preguntas y respuestas. Preguntas frecuentes y cómo abordar. ¿Por qué deberíamos contratarte? Esa es una pregunta muy común. Muy común. Porque tengo el perfil, porque necesito el trabajo. Tengo 3 pensiones que si no las pago voy para la cárcel. No, no lo llevemos por ahí. Considero que mi experiencia junto con mi capacidad de adaptación, junto con mi capacidad de lograr resultados, puede aportar muchísimo valor a la organización. Porque quiero desarrollar una carrera profesional en esta gran empresa. Contame sobre un fracaso. Las empresas no esperan perfección. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores en el trabajo. Lo más importante es definir qué aprendí y que no se repita. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, en un proyecto subestimé tiempos de ejecución, aprendí la importancia de validar riesgos con mayor anticipación y mejorar la planificación. La clave para poder responder preguntas difíciles, equipo, es honestidad, estrategia e inteligencia emocional. Porque las preguntas difíciles siempre las van a ver, incluso si nosotros estamos trabajando y estamos haciendo o tenemos una negociación con un cliente. Es un tópico dentro de la entrevista. Sin duda, Eduardo, sin duda, va a pasar. O sea, va a pasar. En guerra avisada no mueren soldados. Y bueno, quiero agradecerles profundamente su tiempo, su energía. Me encanta que hayan participado en el chat. Eso de verdad me emociona muchísimo. Y con lo que quiero cerrar es pues justamente con esta frase: las empresas no buscan candidatos perfectos, buscan personas capaces de generar confianza, de aportar valor, de adaptarse al cambio, y muchas veces creemos que quien obtiene la oportunidad laboral es el currículum más impresionante, con más años de experiencia, pero realmente quien obtiene el trabajo es quien muestra potencial, quien sabe cuál es el impacto que puede generar dentro de la organización, quien tiene una buena actitud y quien tiene capacidad de poder solucionar problemas. Mi nombre es Roberto Requenes, experto en reclutamiento y mercado laboral. Les dejo por ahí mis redes para que también me sigan. Publico muchísimo sobre estos temas y podemos hacer unas 2 o 3 preguntas en caso de que las hubiera, Luis.
Roberto, muchísimas gracias. Siempre de muchísimo valor la información que nos comparte. Bueno, ya Roberto nos ha acompañado en varias actividades, eh, tanto para nuestros estudiantes como incluso en nuestra relación con el Ministerio de Educación Pública. Y bueno, también lo verán seguido en redes sociales, en- también en los medios de En, comunicación. en Buen Día, en Calle Hoy lo 7, vi en Buen en... Día por ahí, qué bueno, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, eso es una oportunidad importante para conocer desde la visión de un experto cómo prepararnos para estas entrevistas. Por cuestiones de tiempo, efectivamente, vamos a hacer un par de preguntitas. Por acá tenemos una mano levantada. Si alguien más tiene una consulta, por Ujú. favor me levanta la manita y les abrimos el micrófono. Vamos con Jacqueline González. Luis, las que están en el Sí, chat, yo creo que eso queda abierto, entonces yo después les respondo por ahí, aunque perfecto. hayamos terminado la reunión, eh, quedan por ahí, yo me comprometo, gente, a responder. Muy agradecido, Roberto. Jacqueline, adelante. Claro, bueno, buenas noches, don Luis y don Roberto. Muchas gracias. Buenas noches. Estuvo bastante interesante la charla. Realmente todos necesitamos guiarnos bastante con este tema porque es bastante tedioso, ¿verdad? Bueno, yo ahorita en lo personal ando en búsqueda de trabajo, entonces me interesaba bastante obtener bastantes tips, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo porque cada día uno aprende más, ¿verdad? Hay algo que no sé, porque entré un poco tarde Ujú. a la reunión. No sé si lo mencionó, en realidad no escuché, pero es algo que en realidad es bastante tedioso para nosotros, ¿verdad? Los que andamos buscando trabajo. En el momento de la entrevista, que nos indican cuál es su pretensión salarial, porque de eso depende mucho. O sea, yo creo que de ahí es bastante pues la decisión que tome la empresa, ¿verdad? Porque si ellos tienen un rango salarial y yo vengo y solicito algo más de lo que tienen, obviamente no me van a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces es Así el es. momento donde uno dice, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Verdad? Porque tampoco las empresas tienen que también pensar que uno pues pide no por pedir, sino por estar tranquilo en la empresa y ser estable, ¿verdad? Tener una estabilidad laboral y estar tranquilo y quedarse, permanecer ahí. Porque si pido, digamos, un rango donde también no me sirve, ¿verdad? Entonces es un poco tedioso, la verdad es que es todo un tema, ¿verdad? Entonces, a ver si me podría ayudar con esa consulta Jacqueline, ¿verdad? ¿De dónde para eres? servirle. San Antonio Separados. San Antonio, saludos a San Antonio, me pegué. Fue el internet que se pegó. A ver, hay dos razones por las cuales estas cosas pasan. Una, puede ser que la empresa tenga la banda salarial desactualizada. Entonces, ellos lo que hacen es preguntarle a todos los candidatos cuál es su expectativa de salario para poder si están alineados al mercado y a partir de ahí crear esa nueva banda salarial. Porque tal vez la persona que estuvo en ese último puesto estuvo 10 años. Entonces no le podemos pagar lo que esa persona ganaba. O porque la posición es nueva y no tenemos idea de cuánto es lo que el mercado está pagando. Esa es una razón. Pero la otra razón, Jacqueline, y tal vez una muy importante, es evaluar qué tanto conoces vos tu rol. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo voy a aplicar a una posición de asistente contable y el mercado paga 475,000 o 500,000 colones y yo pido 800,000, estoy perdido. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es importante? Vean, ChatGPT, ustedes le pueden decir, considera que eres un investigador de mercados, dime cuál es el salario aproximado para una posición tal en una empresa de 100 empleados, de 50 empleados, en el sector tal. Porque, ojo, no es el mismo salario que paga una empresa de 50 a una de 300. Son capacidades financieras totalmente diferentes. Ahora, ¿quieres ir a lo seguro? Yo lo que te diría es, Jacqueline, haz tu
Plan de gastos mensuales. No sé, yo necesito 300.000 colones. El alquiler, la pensión, los hijos, la escuela, esto y lo otro. Y mi deseable son 500.000. Entonces tú le dices, mira, mi expectativa está dentro del mercado, mi rango para poder negociar sería un mínimo de 300.000 y un deseable de 500.000. Y posiblemente van a llegar a un punto intermedio. Es donde naturalmente se llega. Si te vas muy arriba, vas a quedar fuera. Otra forma de responder es, mira, no me gustaría en este momento hablar de este tema, sé el mercado, sé más o menos por dónde anda, pero yo no quisiera quedar fuera del proceso. Quisiera avanzar, quisiera conocer más, quisiera que ustedes me conozcan un poco más antes de que lleguemos a negociar ese punto. ¿Ok? Perfecto. Está también, perfecto. Está también la lista de salarios del Ministerio de Trabajo que se publica cada cierto tiempo y también ahí se publican los salarios mínimos por posición. También les puede ayudar a tener una idea de a partir de cuánto poder negociar. Espero haber podido responder a tu pregunta. Adelante. Claro, don Roberto, más bien muchísimas gracias, muy amable. Con todo el gusto. Muchas gracias, Jacqueline. Y bueno, nos queda la consulta de Carolina y luego cerramos con José Rodolfo. Carolina, adelante. Perfecto. Hola, buenas noches. Sí, la mía también la venía en el chat por si acaso no daba tiempo, pero básicamente lo que tengo duda es por el formato como tal, porque ahora se dice demasiado, con fotos, sin fotos, formatos sencillos, formatos en Canvas, que no Canvas, que la inteligencia discrimina, no discrimina, pero si lo hace uno en Word es demasiado aburrido, se ve demasiado oscuro, entonces es como una línea siempre demasiado delgada de fotos y fotos discrimina. Entonces también quería saber un poco esto. Y la otra pregunta que quería hacer también es del servicio de asesoramiento, como para que también uno pueda, a partir de esta charla súper valiosa, reformular el currículum y poderlo mandar y que entonces asesorarlo uno mejor para integrarse lo más rápido a la vida laboral. No sé, Luis, si puedo hablar de temas comerciales y me puedo hacer el espacio comercial. Si no, búscame en redes y ahí está la información. No, pero adelante, adelante. Bueno, a ver, yo brindo un servicio de asesoramiento, es un poco largo. Yo soy psicólogo, soy coach y me certifiqué en temas de desarrollo de marca personal. Entonces yo brindo un programa donde empezamos a trabajar la parte del síndrome del impostor. Muchas veces hay chicas, mujeres que fueron mamás y que estuvieron fuera del mercado y que empiezan a decir, es que estuve mucho tiempo sin empleo, nadie me va a contratar, o es que tengo 40. Entonces trabajamos eso. Luego yo les ayudo y les doy las herramientas para que ustedes aprendan a hacer el currículum. Yo no les hago el currículum. Para que aprendan a utilizar la inteligencia artificial, el tema de las entrevistas, cómo buscar empleo y les acompaño hasta el proceso de inserción. Si les interesa ese tipo de servicio, ahí están mis redes sociales para que me puedan buscar. Y si no, me pueden apoyar siguiéndome en redes y dándole like a los consejos que siempre subo sobre estos temas. También hago entrevistas en algunos programas de televisión y bueno, de ahí se aprende algo. Respondiendo a tu pregunta, hablaste algo del currículum aburrido. ¿Estás por ahí? Sí, es que me pasó que antes yo lo tenía con un diseño, ¿verdad? Nada muy elaborado, pero pues algo visualmente bonito. Lo envié a revisión a una amiga que es reclutadora y me dijo, creo que está demasiado. Entonces le bajé porque vi una nota en el periódico que salió. Mira, no sé si se ve en pantalla. Ajá. El currículum aburrido. Back to basic. Y te voy a explicar y les voy a explicar por qué. Las empresas hoy utilizan ATS, que son para poder gestionar sus procesos de reclutamiento,
y también utilizan inteligencia artificial para poder filtrar. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de poner la empresa, nombre de la empresa, Verkia, empresa de reclutamiento del 2026 al 2028, las funciones y los resultados, en vez de poner Verkia, yo pongo el logo, la inteligencia artificial no lee el logo. El ATS no lee el logo y me va a sacar antes de llegar al reclutador. Si yo le coloco dibujos, gráficos para poder demostrar el tema del inglés y en vez de poner inglés B1, pongo una rayita con otra, o el nivel de desarrollo de competencias, hago un gráfico, los ATS no lo leen. La inteligencia artificial no lo lee. Entonces, mi recomendación es que si van a aplicar a una empresa grande, regional, multinacional, háganlo tipo carta, Times New Roman, 12, título, nombre, correo electrónico, sin foto, porque no sabemos si la otra persona tiene temas con las personas asiáticas o de color o no sé, o con rubias o con colochos, lo que sea, porque al final hay sesgos y lo que queremos es evitar cualquier situación que nos deje fuera del proceso. Respondiendo, blanco, negro, sin dibujos y demás. Ahora, si vas a aplicar a una empresa pequeña, pyme, donde vos vas a entregar el currículum personalmente, puede ser un poquito más creativa. Pero nada de entregar currículums en empresas grandes color rosado. Vean, yo he recibido currículums que ponen foto del matrimonio. Las chicas ponen foto en vestido de novia. O el papá pone fotos con los hijos. Esto es muy cruel lo que les voy a decir, pero no los van a contratar por tener responsabilidad de manutención. Los van a contratar por el impacto que ustedes puedan generar en la organización, por las habilidades blandas que ustedes tengan a nivel de organización, porque el ser papá no significa que yo sea responsable en el trabajo. Hay gente que es pésimo padre de familia y es el mejor trabajador de la empresa. O sos el peor empleado que te despiden a cada rato, pero tus hijos tienen una vida de lujo. ¿Me explico? Entonces, retomando, me fui por las ramas, me anduve en todo el árbol. El currículo lo más sencillo posible para que los ATS y la inteligencia artificial lo lean. Síganme en Roberto Requenes en Instagram. El viernes voy a publicar las fechas de un webinar justamente para hablar cómo hacer el currículum desde cero. Para quienes quieran incorporarse por ahí, por supuesto, es gratuito. Adelante. Siguiente pregunta. Creo que el, la otra pregunta escribió el Que era compañero, la la misma. persona interesada, que era la misma exactamente. Entonces ya hemos cerrado acá con las preguntas que teníamos en vivo. Pero bueno, ahí nos queda Roberto. Le agradecemos mucho el espacio, más bien con las preguntitas que nos quedaron en el chat. Y bueno, creo que también a partir de este momento, ya en algún momento hablamos de las habilidades, desarrollo de currículum y prepararse para la búsqueda de empleo, pero bueno, creo que también estaremos abordando nuevamente esta temática más adelante en nuestros webinars. Bueno, entonces ya con esto vamos cerrando. En nombre de la Universidad Fondepos, agradezco la participación en este webinar. Un agradecimiento muy especial, Roberto. De verdad, muchísimas gracias por compartir su experiencia y brindar estas herramientas prácticas para fortalecer el desempeño de las entrevistas laborales. Creo que pues claramente ha sido de muchísimo valor para la institución y para nuestros estudiantes. Y bueno, desde Fundepos reafirmamos nuestro compromiso con la formación de profesionales con liderazgo y pensamiento estratégico y esta capacidad de análisis crítico que nos permita, o que están orientados a responder con solvencia a las exigencias
del entorno laboral y social. Pues, recordarles que en Universidad Fondepost pueden desarrollar estas competencias a través de nuestros programas de bachillerato en dirección de empresas, bachillerato en contaduría, sus respectivas licenciaturas, con los programas de maestría también, gestión de talento humano, mercadeo, banca, finanzas, negocios internacionales, sostenibilidad y todos aquellos programas técnicos, especialistas y cursos libres orientados al fortalecimiento de profesional continuo, que siempre hoy en día tenemos que mantenernos muy actualizados para mantenernos vigentes en el mercado laboral. Esperamos que los aprendizajes de esta sesión contribuyan directamente a su desarrollo profesional y preparación para los retos del mundo del trabajo. Muchísimas gracias y de mi parte muy buenas noches. No sé, Roberto, si hay algún comentario de cierre. Nada, gracias a ustedes, gracias por las preguntas, gracias por poner atención. Luis, muy agradecido siempre por Siempre. estos espacios, por llevar esta información para que las personas puedan enfrentar el tema de la búsqueda de empleo de una manera un poquito más sencilla, menos dolorosa, menos estresante. Me quedo con la tarea de responder a las preguntas. Voy a intentar adjuntar la presentación en el chat Claro. para que les quede por ahí, de verdad que con todo gusto, y compártanla con todo el mundo para que me sigan en redes y nos vemos la próxima en el siguiente canal. ¿Cómo es? No sé si a la misma hora, pero sí por este mismo canal. Muchísimas gracias a Roberto y muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.